Es la naturaleza humana sentirse intrigado por un fascinante misterio. Y hay muchos misterios desconcertantes que han permanecido sin respuesta durante muchos años. Desde desapariciones y muertes, sin resolver hasta escalofriantes cartas y llamadas telefónicas. Espero que estos aterradores misterios te mantengan intrigado. Siéntate, relájate y prepárate para reflexionar sobre estas inquietantes desapariciones y misterios que aún no se han resuelto. Joshua Maddox. Joshua, de 18 años, era popular y bien querido en la escuela. Un chico relajado a quien le gustaba escribir y tocar su música. También le gustaba ir de excursión por la zona de Woodland Park en Colorado donde vivía. El 8 de mayo de 2008 Joshua se despidió de su hermana, Catalina, y se fue a dar un paseo. Nunca regresó. Pasaron semanas, meses y años, pero aún no había señales de Joshua. Su familia esperaba que se hubiera ido a comenzar una nueva vida en algún lugar y que eventualmente retomaría el contacto. En agosto de 2015, un constructor local llamado Carlos Murphy estaba demoliendo su antigua cabaña de madera. Había estado sin uso durante más de 10 años. La cabaña estaba rodeada de altos pinos en una gran parcela de tierra y se había convertido en un lugar en ruinas. Chuck decidió derribar el edificio porque la tierra había sido vendida a un promotor inmobiliario. Hasta 2005 el hermano de Chuck había vivido en la cabaña, pero ahora se utilizaba para almacenamiento. Comenzó la demolición y al llegar a la chimenea interna, se hizo un descubrimiento horroroso. Se encontraron restos humanos en la cavidad de la chimenea. El cuerpo masculino estaba en posición fetal con las piernas por encima de la cabeza. Chuck informó a la policía, y el forense pudo usar los registros dentales para identificar el cuerpo de Joshua Maddox. Lamentablemente, la cabaña estaba a solo 1 milla de la casa de Joshua, pero debido a su ubicación, se pensó que nadie habría escuchado los posibles gritos de ayuda que Joshua pudo haber hecho. Y desafortunadamente, aunque la cabaña estaba a solo un par de cuadras de la casa de los Maddox, nunca se había buscado. Chuck insistió en que en sus pocas visitas a la cabaña, nunca notó nada inusual, excepto un olor extraño, que naturalmente asumió que se debía a los animales. El forense Alburn realizó una autopsia. No pudo encontrar rastro de drogas o alcohol en el cuerpo de Joshua, y tampoco había signos de trauma. Bourne dijo que era muy confuso. Continuó, no fue una muerte instantánea. Cómo murió es solo cuestión de especulación, pero sabemos que no murió de hambre, porque eso lleva muchas semanas. Entonces tienes la deshidratación, que puede llevar solo unos días, y la hipotermia, que podría llevar 1 día o 2. No tenemos evidencia para decir cuál ocurrió primero. Como no pudo encontrar una causa real de muerte, Bourne dio un veredicto de muerte accidental, y declaró que probablemente Joshua había bajado por la chimenea para entrar a la cabaña, y quedó atascado. Como las temperaturas estaban en cifras negativas en ese momento, pensó que una vez atrapado en la chimenea, Joshua habría muerto bastante rápido por hipotermia. Carlos Murphy cuestionó inmediatamente el veredicto, diciendo que la malla de alambre había sido incrustada en los ladrillos, en la parte superior de la chimenea para evitar que los animales cayeran. Otros detalles tampoco cuadraban del todo. Debido a la posición del cuerpo de Joshua, él habría tenido que bajar por la chimenea de cabeza. Una barra de desayuno había sido arrastrada frente a la chimenea por una persona desconocida. Y por supuesto, ¿por qué se encontró a Joshua sin ropa? Se encontró dentro de la casa, doblada, lo que significa que Joshua de alguna manera habría entrado a la cabaña, se habría quitado la ropa, la habría doblado en una pila ordenada, habría vuelto a salir de la cabaña, habría subido al techo, y luego de alguna manera habría pasado por la malla de alambre y habría bajado por la chimenea de cabeza. Aunque se ha sospechado de juego sucio, y varios informantes han nombrado a un posible sospechoso, el caso sigue siendo un misterio, y el veredicto original del forense sigue vigente. Las desapariciones de Hannah Up.
Hannah App padecía de la condición conocida como síndrome de Jason Bourne, también conocida como fuga disociativa, que es un tipo raro de amnesia. Esto causa que el afectado olvide todo acerca de su pasado y quién es. La amnesia puede durar semanas o incluso mucho más tiempo, y las personas que experimentan un estado de fuga pueden creer que son alguien más, completamente, por lo que simplemente se van y pueden recorrer grandes distancias bajo esta nueva identidad falsa. En 2008, Hannah no llegó a su primer día de trabajo como maestra de secundaria en Harlem, Nueva York. La policía fue informada de su desaparición y comenzó la búsqueda de Hannah. Aunque fue vista varias veces en las cámaras de seguridad de la ciudad, la policía no pudo localizarla. Después de 20 días desaparecida, el 16 de septiembre, el cuerpo de Hannah fue avistado por el capitán del ferry de Isla Staten. Estaba flotando cerca de la Estatua de la Libertad, y aunque fue encontrada boca abajo, afortunadamente aún estaba viva. Fue hospitalizada con deshidratación, hipotermia y quemaduras solares severas. Fue llevada de urgencia a un hospital e increíblemente se recuperó por completo. Hannah no pudo recordar nada de lo que había sucedido durante las 3 semanas que estuvo desaparecida. Le realizaron una serie de pruebas neurológicas y psicológicas y fue diagnosticada con fuga disociativa. En 2010, Hannah se mudó de Nueva York a Kensington, Maryland, y comenzó a trabajar como asistente de enseñanza. En la mañana de su primer día, su madre Bárbara recibió una llamada de la policía. La bolsa, la cartera y el teléfono móvil de Hannah se encontraron en un sendero boscoso, pero no había rastro de Hannah. De nuevo, se colocaron volantes y comenzó la búsqueda. La siguiente noche a las 10:30 p.m., Bárbara recibió una llamada de un número desconocido. Era Hannah. Se había encontrado a más de 1 hora de camino de la escuela en un arroyo embarrado. Caminó de regreso hacia su casa y pidió prestado un teléfono a la primera persona que vio. De nuevo no podía recordar cómo había terminado allí. Había conexiones entre las dos desapariciones. Ambos habían ocurrido al inicio del año escolar, y en ambos incidentes, se había sentido atraída hacia el agua donde luego se había dado cuenta de quién era. En 2017, Hannah se mudó a las Islas Vírgenes. Consiguió un trabajo con preescolares como asistente de enseñanza en Santo Tomás. Le encantaba vivir en el este de la isla y lo llamaba su paraíso. El huracán Irma golpearía la isla el 6 de septiembre. Hannah estaba a salvo, aunque la isla estaba devastada. Una semana después, Hannah se despidió de sus compañeros de cuarto y se fue a trabajar, pero nunca llegó. Fue alrededor de esa misma época del año como sus episodios anteriores de amnesia. Una vez más comenzó la búsqueda de Hannah. En un pequeño bar en Playa Zafiro, sus amigos encontraron su vestido, sandalias y llaves del coche. Su coche fue encontrado cerca conteniendo su pasaporte, bolso, cartera y teléfono. La búsqueda se suspendió temporalmente tras 3 días debido a un segundo huracán en la isla. Esta vez fue el huracán María. A pesar de que amigos y familiares continuaron su búsqueda, Hannah nunca ha sido vista desde entonces. Los 5 de condado de Yuba. Teodoro Ware, Gary Matías, Jacinto Madruga, Jacinto Hewitt y Guillermo Sterling habían pasado la noche del viernes 24 de febrero de 1978 en un partido de baloncesto de la Universidad Estatal de California. Todos eran grandes fanáticos del baloncesto y iban a jugar un partido juntos al día siguiente en el centro de rehabilitación en el condado de Yuba. Todos asistieron. Los chicos, como se les refería en sus familias, tenían edades comprendidas entre los 24 y los 32 años, y todos tenían diferentes niveles de discapacidades psiquiátricas o de aprendizaje. Jacinto Madruga era el dueño del Mercury Montego turquesa en el que viajaba el grupo. El juego acabó a las 10 p.m. de vuelta. El grupo paró en una tienda para adquirir snacks. Luego, misteriosamente, en lugar de conducir hacia el sur hacia casa, el coche se dirigió hacia el este y condujo durante aproximadamente 70 millas. Esa noche, José Sean se dirigía al Bosque Nacional Plumas cuando su Volkswagen quedó atrapado en la nieve. Intentó empujar el coche, pero sintió un dolor repentino en el pecho. Sintiéndose enfermo, volvió al coche, sin saber que había sufrido un ataque al corazón. Joe mantuvo el motor en marcha para mantenerse caliente y esperó a que pasara otro coche.
Vio dos juegos de luces delanteras en su espejo retrovisor. Un juego pertenecía a un coche, el otro a una camioneta. Demasiado débil para salir del coche, Joe observó cómo ambos vehículos pasaban y doblaban en la siguiente curva. Después de 30 minutos, Joe escuchó un silbido y reunió suficiente fuerza para ir a mirar. Llegó a un coche estacionado al lado de la carretera con varias figuras de pie al frente. Pensó que todos eran hombres excepto por una mujer que parecía estar sosteniendo un bebé. Pidió ayuda, pero el grupo lo ignoró y apagó las luces delanteras del coche. Molesto, Joe regresó a su coche donde vio la luz de varias antorchas moviéndose por el bosque. Una vez más, pidió ayuda, pero mientras lo hacía cada luz se apagó. A las 4 a.m. el motor de Joe falló, por lo que continuó a pie. Pasó el coche, un Mercurio turquesa todavía estacionado en el mismo lugar, pero ahora no había señales de ninguna de las personas que había visto la noche anterior. A pesar de su ataque al corazón, Joseph caminó 5 millas hasta una cabaña y fue llevado a casa por el dueño. Los 5 chicos nunca regresaron a casa, y así comenzó la búsqueda. José Jones leyó sobre su desaparición en los periódicos e informó lo que había visto en la noche del 25 a la policía, quienes pensaron que podría haberlo imaginado debido a su angustia. Aunque el coche fue encontrado abandonado en el lugar indicado, un grupo de búsqueda no pudo encontrar ninguna señal de ellos a medida que las semanas se convertían en meses. En junio de ese año, un grupo de motociclistas encontró un remolque del servicio forestal en un campamento a 19 millas del coche de Mercurio abandonado. Dentro, encontraron el cuerpo demacrado de Teodoro Weah. Le faltaban los zapatos, dejando al descubierto sus pies gravemente congelados. Pero ¿por qué Ted no había comido ninguna de las comidas enlatadas en el remolque o usado el tanque de propano para calentar? El crecimiento de su barba mostraba que había estado allí de 8 a 13 semanas. La policía fue notificada, y pronto encontraron los cuerpos de Sterling, Madruga y Hewitt a poco más de 4 millas de distancia. El único rastro de Gary Matías eran sus zapatillas de tenis dejadas en el remolque. Parecía que los había cambiado por los zapatos de cuero de Ted. ¿Por qué los hombres habían entrado al bosque en lugar de ir a casa? ¿Se toparon con el remolque por accidente o fueron llevados allí? ¿Quiénes eran la mujer y el niño que Joe había visto? Y sobre todo, ¿dónde estaba Matías? El caso sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El vigilante de Westfield. Fue justo después de que Derek Broadus celebró su 40 cumpleaños en 2014, cuando él y su esposa María decidieron comprar el 657 Boulevard, después de pasar meses buscando su hogar ideal. La familia Broadus finalmente había encontrado lo que pensaban que era el lugar perfecto para criar a sus 3 hijos pequeños. Después de entrar en una guerra de ofertas, finalmente pudieron comprar su nueva propiedad por $1.300.000. La casa estaba en una avenida arbolada llamada el Boulevard, en una parte adinerada de Westfield, Nueva Jersey. Era una imponente mansión victoriana que contaba con 6 habitaciones y 3 baños y medio. Los Broaduses comenzaron las renovaciones de inmediato, y luego Derek encontró un sobre que había sido dejado en el buzón, y estaba dirigido al nuevo propietario. La carta estaba fechada el 4 de junio, por lo que se había escrito antes de que la venta de la casa se hiciera pública. Decía: «Querido nuevo vecino en el 657 Boulevard, permíteme darte la bienvenida al vecindario. ¿Cómo llegaste aquí? El 657 te llamó con su fuerza. La casa ha sido el tema de mi familia durante décadas, y ahora que se acerca a sus 110 cumpleaños, me han puesto a cargo de vigilar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigiló la casa en la década de 1920, y mi padre en la década de 1960. Ahora es mi turno. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Conoces lo oculto en las paredes? ¿Por qué estás aquí? Lo averiguaré. Veo que ya lo has inundado con contratistas para destruir la casa tal como se suponía que debía ser. No quieres hacer infeliz al Boulevard 657. Tienes hijos, los he visto. Hasta ahora creo que he contado 3. Hay más en camino. Le pedí al bosque que me trajera sangre joven, y parece que han escuchado. Era tu antigua casa demasiado pequeña para la creciente familia,
¿O fue la avaricia lo que te llevó a traerme a tus hijos? Una vez que conozca sus nombres, los llamaré y los atraeré hacia mí. ¿Quién soy yo? Hay cientos y cientos de autos que pasan por la casa cada día. Quizás estoy en uno. Mira todas las ventanas que puedes ver desde el Boulevard 657. Quizás estoy en uno. Mira por cualquiera de las ventanas del Boulevard 657, a todas las personas que pasan cada día. Quizás soy uno de ellos. El Boulevard solía ser la calle en la que vivir. Lo habías logrado si vivías en el Boulevard. Bienvenidos, amigos. Bienvenido. Fue firmado, El Observador. Derek reportó la carta a la policía de Westfield. Los Broaddus estaban comprensiblemente aterrados, y cuando estaban demasiado asustados para mudarse a la propiedad, recibieron otra carta que decía: 657 Boulevard está ansioso porque te mudes. Han pasado años y años desde que la sangre joven de la casa gobernaba los pasillos. Ya has encontrado todos los secretos que guarda. ¿Jugará la sangre joven en el sótano o tienen demasiado miedo para bajar allí solos? Derek y María contrataron a un exagente del FBI, un investigador privado e incluso a un lingüista forense, pero nadie pudo rastrear al misterioso escritor. Tan reacios a poner a sus hijos en riesgo, 6 meses después de haber comprado la casa de sus sueños, la familia volvió a poner el 657 Boulevard en el mercado inmobiliario. Sin embargo, el rumor se había extendido y, al no poder vender la propiedad, tuvieron que alquilar la casa. Después de no recibir cartas durante 2 años, llegó otra 2 semanas después de que los inquilinos se mudaron. Decía: ¿te preguntas quién es el vigilante? Den la vuelta, idiotas. Luego continuó enumerando varias formas en las que espera que la familia sufra, como un accidente de coche, o quizás un incendio donde los seres queridos mueren repentinamente. Continuó diciendo: eres despreciado por la casa y el vigilante ganó. Y ahora tienes los hechos, 4 inquietantes misterios que aún no se han resuelto. Por favor, deja tus propias teorías y especulaciones en los comentarios de abajo, y dale me gusta y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.